Si miramos a África y a Roma, nos daremos una idea de cómo va a ser el nuevo orden mundial. África y lo que han hecho con África sirve como un modelo para lo que va a pasar en el mundo entero. Los grandes líderes africanos y los tiranos del pasado como Idi Amin, toda esta gente ha recibido exilio y probablemente eran masones de alto grado. Cuando vemos a Sudáfrica, la situación de Sudáfrica, donde ocurrió el problema negro-blanco, el apartheid, la segregación racial, todos los actores principales, una vez más, eran masones. Este es Forster, el presidente, y él da una señal masónica. Él era un framasón. Si vemos a Nelson Mandela, él es un framasón de tipo príncipe Hall. Así que, una vez más, las dos partes están del mismo lado en una sociedad secreta. Si vemos a de Klerk y a Nelson Mandela, tenemos la misma situación ahí. Mandela es comparado con Jesucristo, lo han elevado, tiene una tesis y una antítesis, y él recibe la hostia públicamente, aun cuando se niega a decir que es un católico romano. Dice que él no es católico romano. Ahora, la ley canónica católica romana declara que usted no puede recibir la hostia si usted no es un católico romano. De manera que estas personas son algo diferente. Aquí él tiene una ceremonia matrimonial hindú con la viuda de Somora Machel. Ahora, Somora Machel es otra historia y sus declaraciones anticristianas son históricas. También tuvo él una ceremonia matrimonial judía en la misma ceremonia y una ceremonia musulmana, mostrando que todas las religiones son una con él. La nueva cara política es totalmente masona y en el 92, ya se sabía que Mugabe de Zimbabue iba a confiscar las granjas de las personas que vivían ahí. Esto es antes de que empezara a hacerlo. Ya lo habían dicho. Mugabe va a confiscar las granjas de los blancos muy pronto. Esto fue en 1992. Hoy, esto es un hecho. Der Spiegel publicó Die Deutschen müssen raus. Los alemanes deben salir. Todos los blancos deben salir. Aquí está una caricatura de Kissinger señalando al hecho de que los blancos deben salir de África. Aquí está el actual presidente de Sudáfrica, Mbeki, y Mugabe. Están mano a mano en este asunto. Él rehúsa reprender a Mugabe por haber confiscado las granjas por la fuerza. En Sudáfrica solamente por lo menos 4.000 granjeros han muerto y han sido asesinados conforme los arrojan de sus tierras. Nadie en el mundo escucha sobre esto. Zimbabue está en ruinas. Pero ¿qué encontramos aquí? La construcción de un tremendo edificio. ¿Y cómo se llama? La provincia jesuita de Zimbabue. Así que los jesuitas están en total control en este país. Una escuela jesuita de filosofía y humanidades, un edificio nuevísimo, mientras que el país está en ruinas. Se están preparando para la orden mundial. Y todos los líderes negros están al mismo nivel de los líderes europeos y los líderes americanos. Hoy todos pertenecen al mismo club. Ahora, ¿qué es este nuevo orden mundial? Aquí está el nuevo escudo de armas de Sudáfrica, donde usted puede ver el fénix elevándose de las cenizas y la corona de Mitra con los 7 rayos. Todo el simbolismo señala a la misma cosa. Les voy a dar un bosquejo del nuevo orden económico del nuevo orden mundial. Y estas son ahora citas de las fuentes católico-romanas mismas. Y me gustaría decirles que ustedes aún no han experimentado todavía nada de lo que se les avecina. Y puedo decirles lo que se siente porque ya yo lo he sentido. Si alguna vez han querido leer un libro interesante, lean Ecclesiastical Megalomania eclesiástica, pero yo voy a citar de las encíclicas y de todas esas cosas. De acuerdo a la ley canónica, el control de toda la propiedad de la Iglesia-Estado romana pertenece al Papa, su emperador supremo. Todo lo que yo diga tendrá una cita. Todo está sustanciado, ya sea por una encíclica papal o cualquiera de estas fuentes. Ahora, el comunismo confiscó toda la propiedad y la convirtió en la propiedad del Estado. El capitalismo dice, la propiedad pertenece al individuo y nadie tiene el derecho de quitársela.
Ahora, si eso es una tesis y antítesis, entonces lo que buscamos como síntesis es algo en el medio de estos opuestos. De manera que el Papa condenó al comunismo, pero también condena al capitalismo. El nuevo orden mundial será algo en el medio bajo el nombre de la justicia, bajo el nombre de la justicia. Así que démosle un vistazo a esos asuntos. El pensamiento económico de la Iglesia Católica Romana, propiedad privada. Tomás de Aquino no escribió ningún tratado en economía, pero su pensamiento, basado en lo de Aristóteles, es fundamental para entender el pensamiento económico de la Iglesia Estado Católico Romano. Cada vez habrá una cita. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Tomás de Aquino? El pensamiento económico católico romano, como es desarrollado por los papas en sus encíclicas y por los concilios de la Iglesia Estado Romana, han sido un contribuyente a el feudalismo y gremio cofradías socialistas en la Europa durante la Edad Media, fascismo en Italia, España y Portugal, nazismo en Alemania en el siglo XX, intervencionismo y el Estado distributivo en el Occidente, incluyendo los Estados Unidos, en el siglo XX, y la teología de la liberación en la América Latina y África en el siglo XX. ¿Qué significa todo esto? Tomás de Aquino dijo, la posesión de todas las cosas en común es la ley natural. Tomás escribió, la posesión de todas las cosas en común y la libertad universal son descritas como parte de la ley natural porque, a saber, la distinción de las posesiones y esclavitud no fueron establecidas por la naturaleza, sino ideadas por el razonamiento humano para el beneficio de la vida humana. Ahora, ¿qué significa todo esto? Simplemente significa que la propiedad es para el bien común. Usted puede ser el dueño, pero es para el bien común. La comunidad de los bienes, escribió Tomás, está adscrita a la ley natural. No que la ley natural dicte que todas las cosas deben poseerse en común y que nada debería ser poseído por uno mismo. Así que uno puede poseer cosas, sí. Pero ¿por qué la división de las posesiones no va de acuerdo a la ley natural, sino que se levanta de acuerdo a seres humanos, que pertenece a la ley positiva? Hablan de tantas cosas insignificantes, pero bueno, por esta razón la propiedad de posesiones no es contraria a la ley natural, sino algo añadido, concebido por el razonamiento humano. Vamos a continuar. Tomás escribió, por lo tanto, lo que ciertas personas tengan en superabundancia es debido por ley natural al propósito de socorrer al pobre. Un momento. Ahora, estamos llegando al punto acá. Usted puede poseer cosas, lo que sea que usted posea, pero cualquier cosa que usted posea, más de lo que usted necesita, es para el bien común de aquellos que no tienen. ¿Tiene sentido? Ahora, si usted crea dos clases de individuos, los ricos y los pobres, o si existe una situación donde usted tiene a dos clases, el rico y el pobre. Vayan por el mundo y podrá ver a las naciones ricas y a las naciones pobres. Y encontrará que las naciones ricas son todas las naciones protestantes. ¿Lo ha notado? Todas las naciones protestantes son las ricas. Ahora, ¿qué pasaría si usted tuviera un plan para desheredarlas a todas? Para que usted vuelva a ser el gobernante y que ellas tengan que venir a rogar a sus pies por cualquier asunto. Ahora, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Para el propósito de socorrer al pobre. Porque los bienes de algunos se deben a otros por ley natural. No hay pecado si los pobres toman los bienes de sus vecinos. Tomás escribió, en caso de necesidad, todas las cosas son propiedad común. Así que no sería pecado tomar la propiedad del otro, porque la necesidad la ha hecho común. Bien, ahora, hay un aspecto del compartir. Si yo veo a mi vecino en problemas, como buen cristiano, yo lo voy a ayudar, ¿correcto? Sí, pero ahora estamos yendo a la ley. Así que si mi vecino tiene necesidad, ¿y quién determina la necesidad? Él. Él es el que determina la necesidad. Yo tengo una necesidad de una televisión, y no tengo una, y tú tienes una. Y tú tienes dinero y puedes ir a comprarte otra. Y yo tengo la necesidad de tu televisión. ¿La puede tomar sin ser un pecador, sí o no? ¿De acuerdo a eso? Sí. ¿Qué tal si usted tiene un coche y él no tiene uno? Él lo puede tomar sin pecar, de acuerdo a Tomás de Aquino. Ahora, esto fue escrito hace mucho tiempo. De seguro no se aplica hoy en día. Bueno, ya veremos. No solo el tomar la propiedad de otro no es pecado, ni siquiera es un crimen, de acuerdo a Tomás. Es legal que un hombre socorra su propia necesidad por medio de la propiedad de otro, tomándola ya sea abiertamente o secretamente.
Ni siquiera es esto, hablando propiamente, hurto y robo. No es hurto, hablando propiamente, el tomar secretamente y usar la propiedad de otro en caso de extrema necesidad. Porque lo que él necesitado toma para sostener su vida viene a ser su propia necesidad por la razón de esa necesidad. En un caso de tal necesidad, un hombre puede también tomar secretamente la propiedad de otro para socorrer a su vecino que se encuentra en la necesidad. Eso se pone muy interesante. Ahora, ¿sabía usted que si yo dejo mi propiedad a solas en Sudáfrica y alguien se mete a vivir, no puedo sacarlo? Él está dentro, porque él tiene necesidad. Esta es la ley. ¿Y cree usted que esa es una ley solo en Sudáfrica? No, esa es una ley británica también. Y esa es una ley virtualmente en todo el país ahora, pero no ha sido implementada. ¿Por qué? La situación no es tal todavía que se tenga que implementar por todas partes. Una vez que empieza a abrir las fronteras y millones de gente pobre comienzan a entrar, bueno, entonces habrá una gran necesidad. ¿Qué hacen con la necesidad en África? Así que en Sudáfrica la gente sale de vacaciones y regresan y sus casas están ocupadas y no pueden sacar a la gente. ¿Y por qué? Su propiedad está a su nombre y tienen que pagar los cobros, tienen que pagar los impuestos, tienen que pagar todas estas cosas, pero la necesidad lo ha hecho un bien común, así que ese hombre se puede ingresar. Esa es la situación. Sí, así es. Y se pone peor. La doctrina católica romana de la propiedad privada hace eco en el lema comunista del siglo XIX. Para cada uno de acuerdo a su habilidad y para cada uno de acuerdo a su necesidad. ¿Puede ver usted la doctrina católica romana allí? Los derechos humanos son más importantes que los derechos de propiedad. Fue el credo de la gran sociedad de Lyndon Johnson. Debemos de quitar de los que tienen para dar a los que no tienen, que lo necesitan tanto. Lyndon Johnson dijo eso. ¿Qué continente es ese? Aparece en la literatura del fascismo, del nazismo, de la teología de la liberación, del intervencionalismo y del socialismo. El destino universal de los bienes, esta es la expresión de Juan Pablo II en su encíclica de 1987 llamada Sobre la preocupación social. Es necesario declarar una vez más el principio característico de la doctrina social cristiana y los bienes de este mundo son originariamente destinados para todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de este principio. La propiedad privada, de hecho, está bajo una hipoteca social, lo que significa que tiene una función social intrínseca, basada y justificada precisamente en el principio de que los bienes tienen un destino universal. ¿Qué acaba de decir Juan Pablo II? Dijo, eso que dijo Tomás de Aquino es lo que yo digo también. Usted puede tener propiedad privada, la Iglesia Católica Romana apoya la propiedad privada. Eso suena muy bien, pero nunca se define a esa propiedad, es solo suya para el bien común. Así que un día usted se despierta y en su jardín hay personas que están durmiendo. Y llama a la policía o a lo mejor sale y le dice, ¡ay! Ságanse de mi propiedad. Y ellos le contestan, déjeme en paz o le vuelo la cabeza. Un momento, usted va a la policía y les dice, policía, vengan a ayudarme aquí, hay gente apropiándose de mi terreno. Bueno, lo sentimos, tienen necesidad, usted tiene mucho terreno, como quiera, aguántense. Bueno. El Papa Pablo VI dejó el punto bien claro en su encíclica de 1967, en el progreso de las gentes. Todo hombre tiene, por lo tanto, el derecho de encontrar en el mundo lo que sea necesario para sí mismo. Eso es interesante. El reciente Concilio Vaticano II nos recordó de esto. Fue la intención de Dios que la tierra y todo lo que en ella contiene fuera para el uso de todo ser humano y de las gentes. De esta manera, mientras todo ser humano siga la justicia y se unen en la caridad, los bienes creados tendrían que abundar para ellos en una base razonable. Todos los otros derechos, incluyendo los de propiedad y de libre comercio, deben de estar subordinados a este principio. Eso significa que si yo tengo la necesidad de un bien manufacturado, puedo tomarlo. Ahora, estoy manejando a mi coche y de hecho hay asaltos cada 12 minutos y hay una pistola y viene y me dice, sálgase de su coche. Y yo entrego mi coche y si no lo hago, ¿qué me pasa a mí? Me balacean. El hombre tiene la necesidad de mi coche. Se fue. Se acabó. En mi propia iglesia donde vivo, tenemos asalto tras asalto. Hasta el pastor lo golpearon y trataron de meterlo en la cajuela del coche. Lo iban a matar. Se las ingenió para escaparse de los que lo aferraban y se fue sin su coche.
¿Cree que hay una gran iniciativa para encontrar estas cosas? No, ocasionalmente encuentran algo aquí o allá. ¿Cree usted que hay una gran iniciativa cuando los granjeros son asesinados y se meten en sus tierras? No, un poquito allí, un poquito allá, solo lo suficiente para mantener a la gente contenta, pero básicamente no se hace nada. Y las manos de la policía están atadas. Y la ley dice eso y no hay nada que pueda hacer usted. El otro día, 2 ciclistas iban viajando cuando los asaltaron. 5 hombres armados exigiendo sus bicicletas. Entonces ellos estaban armados porque ellos esperan esto se está convirtiendo en el salvaje oeste y se defendieron, lastimaron a uno y se escaparon. Y adivinen qué, los 2 ciclistas están en la cárcel. Sí, sirviendo sentencias por haber lastimado a alguien sin necesidad. Les podían haber dado las bicicletas y eso hubiera resuelto el problema. ¿Ven cómo se ha volteado la ley de cabeza? Gaudium et Spes, la Constitución del Vaticano II, que Juan Pablo II citó, lo explica detalladamente. Si uno está en extrema necesidad, tiene el derecho de procurar para sí mismo, sacando de la riqueza de otros lo que necesita. Ahora, ¿quién define la necesidad? Ya que hay tanta gente postrada con hambre en el mundo, este concilio sagrado urge a todos, tanto a los individuos como a los gobiernos, de recordar el refrán de nuestros padres. Alimenten al hombre que se muere de hambre, porque si no lo alimentan, lo han matado. Por lo tanto, porque la propiedad privada es inmoral, todo hombre, individuos y gobiernos tienen la obligación moral de redistribuir los bienes que han sido acumulados injustamente por los propietarios. ¿Ha escuchado sobre la distribución de bienes recientemente? ¿La ha escuchado muchas veces recientemente? Sí, va a haber una redistribución. Todos los bienes, incluyen no solamente los bienes encontrados en la naturaleza, pero los bienes manufacturados también. Juan Pablo II declaró que todos los hombres deben de tener, y cita, esa es una cita, acceso a esos bienes que son previstos para el uso común, tanto los bienes de naturaleza y los bienes manufacturados. Yo no soy dueño de nada, solo en papel es que soy dueño de algo. El Estado gobierna soberanamente mi vida, y mi vida pronto podría ser una miseria. Así que si ustedes están muy apegados a sus casas aquí en Canadá, y si esta es la base para el nuevo orden mundial, si ustedes están muy apegados a sus coches y a sus televisiones y a todas esas cosas, váyanse aflojando. Porque muy pronto van a ser distribuidas. Y no habrá nada que el blanco o negro o rosa protestante pueda hacer al respecto. Y si alguien más sufre en el proceso, entonces es justo. El fin justifica los medios. La redistribución será como debe ser. Rerum novarum. ¿Quién ha escuchado sobre Rerum novarum? Esta es la encíclica papal que fue emitida y que se cita hasta la fecha del Papa Juan, y hasta esta fecha todos ellos hacen referencia a ella, incluyendo al Papa Juan Pablo II. Y él dice, esta es la encíclica que forma las bases para el nuevo orden mundial. Bueno, yo creo que es importante estudiarla. Una de las más influyentes declaraciones de la Iglesia-Estado romana en los asuntos económicos es la encíclica Rerum novarum, en la condición de las clases trabajadoras. En esta encíclica, la Iglesia-Estado romana se alió con el proletariado, el cual en el marxismo es el gran y mayor enemigo de la orden capitalista. Pío XI escribió en 1931 y declaró que Rerum novarum, sin embargo, sobresalía en esto, en que establecía para toda la humanidad reglas infalibles para la solución correcta de los problemas difíciles de la solidaridad humana, llamada la pregunta social. Ahora, veamos. La más notable prueba de esta enseñanza social y acción, en la cual la Iglesia ha presentado por los siglos, es sin lugar a dudas, la muy distinguida encíclica Rerum novarum, emitida hace 70 años. Las normas y recomendaciones que contiene fueron tan trascendentales, cruciales, que nunca se hundirán en el olvido. El Papa, Juan XXIII, este es el papado hablando. El Papa Pío nos dijo que la encíclica Rerum novarum fue instrumental en acabar con la manera independiente del capitalismo en el siglo XX, introduciendo una era de intervención efectiva del gobierno. ¿Ha entendido esto? Veamos cómo termina. Rerum novarum fue la voz de la autoridad moral que se necesitaba para asegurar el desarrollo de una interferencia efectiva por parte de todos los gobiernos en el siglo XX. ¿Cuántos gobiernos? Todos. Pío XI escribió, no es de sorprender, por lo tanto, que bajo las enseñanzas y la guía de la Iglesia, muchos sacerdotes doctos y laicos se han resuelto y dedicado al problema de elaborar la ciencia social y económica de acuerdo a las condiciones de nuestra era.
Bajo la guía y la luz de la encíclica de Leo, Rerum Novarum, fue que evolucionó una verdadera ciencia social cristiana, la cual continúa siendo fomentada y enriquecida diariamente por incansables trabajos. Ahora noten cuidadosamente, de todas estas gentes, trabajos, ahora noten cuidadosamente, por parte de esos hombres escogidos, quienes hemos nombrado los auxiliares de la Iglesia. Así que todos están trabajando en las sociedades secretas, el Opus Dei, los Caballeros de Malta, los Caballeros de Colón, y todas esas gentes trabajando, esos hombres escogidos para llevar esto a cabo. Y estas no fueron las únicas bendiciones que surgieron de la encíclica. La doctrina de Rerum Novarum comenzó a poco a penetrar en aquellos que, estando fuera de la unidad católica, no reconocen la autoridad de la Iglesia. Y esos principios católicos de sociología gradualmente se convirtieron en ser parte de la herencia intelectual de toda la raza humana. ¿Hacia dónde vamos? Me gustaría saber. De esa manera también nos regocijamos de que las verdades católicas proclamadas tan vigorosamente por nuestro ilustre predecesor, es decir, Leo XIII, son avanzadas y apoyadas no solamente en libros y diarios no católicos, sino que frecuentemente en asambleas legislativas y en cortes de justicia. Aquellos hombres escogidos, quienes hemos nombrado auxiliares de la Iglesia, quienes han sido tan instrumentales. Este es un escrito de John Robbins. ¿Quiénes son ellos? Bajo el fascismo, los propietarios pueden detener sus títulos de propiedad y escrituras, pero el uso de sus propiedades es, como lo escribió Leo XIII, común. El fascismo es una forma de socialismo que retiene las formas y atavios del capitalismo, pero no su sustancia. Esto es básicamente a lo que se reduce. Cuando hablamos de la reforma de instituciones, el Estado viene rápidamente a la mente, no como si se esperara el bienestar universal por su actividad. Así que, ahora, ¿cuál va a ser el papel del Estado en todo esto? El experimento con la libertad económica, escribió Pío XI, debe terminar. Y la vida económica debe otra vez ser sujeta a la planeación y al gobierno. ¿Quién quiere controlar su vida económica? El gobierno. Juan Pablo II escribió en su Sollicitudo Rei Socialis sobre la preocupación social. Es necesario declarar una vez más el principio característico de la doctrina social cristiana. Los bienes del mundo fueron hechos para todos. La propiedad privada está bajo una hipoteca social. Estas son las cosas que van a ser controladas. Él escribió un fiel eco de las tradiciones antiguas de la Iglesia que por siglos se ha referido al propósito universal de los bienes. En el mundo hoy, escribió el Papa, estamos confrontando serios problemas de la distribución desigual de los medios para subsistir que originariamente fueron diseñados para todos. Luego vino la teología de la liberación y Pío escribió la encíclica sobre el comunismo ateo y una era como la nuestra cuando una miseria inusual ha resultado. ¿Quién creó la miseria? Ellos la crearon para que ellos puedan crear la solución que ellos quieren. Así que en África elevaron a unos pocos y oprimieron a las masas y luego le dieron la vuelta y crearon la situación que ellos querían. Crearon el comunismo, crearon el caos y del caos crearon el orden social que ellos querían. Así que el segundo reino de terror fue apoyado por el papado. El padre Camilo Torres, quien fue balaceado en 1966, declaró el católico que no es un revolucionario, está viviendo en un pecado mortal. El Papa Juan Pablo II escribió en 1986, la Iglesia no titubea en defender sin miedo la justa y noble causa de los derechos humanos y en apoyar a los valientes reformadores que llevan a una mejor distribución de bienes, incluyendo los bienes terrenales, tales como la educación, los servicios de salud, las viviendas y demás. Ahora llegamos a los derechos humanos. ¿Qué leímos sobre lo de la Revolución Francesa? ¿Cuál va a ser el criterio del mundo? Los derechos humanos. Usted tiene un derecho a tener propiedad, usted tiene un derecho a todo lo que necesita. Estamos convencidos que la teología de la liberación no es tan solo oportuna, sino útil y necesaria. Esto es lo que el Papa dice, no yo. Estas son directamente sus propias palabras. Juan Pablo II, carta a los obispos de Brasil, 9 de abril de 1986. Debería constituir un nuevo estadio de la reflexión teológica iniciada con la tradición apostólica. Y luego se refiere al Rerum Novarum. Franklin Roosevelt, cuando fue elegido, él hizo al profesor Ryan parte de su gabinete. Y ahora, ¿quién fue él? Ryan escribió en 1931.
Los trabajadores tienen una reivindicación hacia la industria por todos los medios de vida, desde el tiempo que comienzan a trabajar hasta que mueren. Cuando la industria no lo hace directamente, entonces es el deber del gobierno de imponerlo a la industria. ¿Ve cómo comienza? Bien. Ahora, vamos a ver algunos de los derechos humanos. Tiene el derecho de fundar libremente uniones para los trabajadores, tiene el derecho a la cultura, el derecho a emigrar, el derecho a inmigrar, el derecho a la comida, el derecho a la ropa para vestir, el derecho a descansar, el derecho al cuidado médico, el derecho a un justo salario, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente seguro, el derecho a la seguridad personal de los trabajadores, el derecho a una vida familiar, el derecho a la propiedad privada, altamente clasificado por supuesto, el derecho al uso común de todos los bienes y solo después de todos los otros derechos, así que no significa nada, el derecho a trabajar, el derecho a una pensión, el derecho a un seguro para la edad mayor, el derecho de asociarse, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad corporal, el derecho a los servicios sociales necesarios, el derecho a la huelga, el derecho a elegir un estado de vida libre, el derecho a formar una familia, el derecho a la educación, el derecho a un empleo, el derecho a una buena reputación, el derecho al respeto, el derecho a la información apropiada, etcétera, y el derecho a la protección de la privacidad, el derecho a una libertad equitativa, el derecho a un entrenamiento profesional, el derecho a la cantidad de educación y el derecho a un cuidado de salud adecuado. Es laborioso. ¿Cómo controla eso? ¿Cómo lo controla? Si va a controlar cada aspecto de eso, entonces usted debe de controlar todo aspecto de la vida de una persona. Usted no podrá ir al baño en el futuro sin tener que hacer una triple solicitud al Vaticano. Ellos van a controlar cada aspecto individual de sus vidas. Eso es lo que van a controlar. Y el gobierno va a llegar a ser enorme. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? De usted. Ahora, cuando el dinero proviene de usted, ¿qué le pasa entonces a su riqueza? Se aminora y aminora y aminora y eso quiere decir que la clase media va a desaparecer. ¿Cuántas clases había en la Edad Media bajo el catolicismo? 2. Estaba la clase feudal, los labradores, y estaba la clase alta, quien controlaba todo. Ahora, si vemos el asunto del desempleo, en mi país, el desempleo estaba casi al 50%. En Alemania estaba a punto y algo por ciento. Y luego subió al 2, a 3, 5, 10, 20%. Y ahora el desempleo abunda en Europa. ¿Por qué? Porque ahora todos los países de Europa Central están siendo incorporados en Europa y debe de haber redistribución de riqueza. Y así está yéndose para abajo, 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 abajo. Las recientes encuestas no preguntan dónde vive, sino que cuántos cuartos tiene, cuánta gente vive allí, cuánto esto, cuánto lo otro. ¿Cuándo hicieron esto y en qué país? En el comunismo. ¿Y qué pasaba si su casa estaba más grande de lo que usted necesitaba? El que tenía la necesidad la recibía. Pero ¿quién tenía que pagar por ella? Usted, porque usted es el propietario. Está peor ahora que durante el comunismo, ¿verdad? De manera que vinieron a nuestro país, ahora usted se tiene que registrar en cada localidad individual. Y no puede votar afuera de su localidad. Así que ellos tienen su localidad adjunta a su nombre. Y vinieron a mi casa y dijeron que querían saber cuál es mi religión. Y les dije, yo soy un cristiano. Y preguntaron, ¿qué denominación? Y yo les dije, no tienen por qué saber. Me dijeron, sí tenemos que saber. ¿A qué denominación perteneces? Y les dije, no tienen por qué saber. ¿Cuántos cuartos tienen? Y les dije, lo suficiente. Queremos saber exactamente cuántos cuartos tiene. Y les dije, tengo los suficientes. Pero queremos saber cuántos. No tiene nada que ver con usted, porque quieren saber exactamente cuántos. Podría tener una más la próxima semana, o podría construir una pared adentro y tener 2 cuartos, ¿correcto? Así que no tienen por qué saber. Se meten en grandes problemas si contestan preguntas como estas. No deben de hacer eso. Por lo tanto, todo lo necesario para llevar una vida verdaderamente humana debe hacerse disponible a todo hombre. ¿Sabían ustedes que vivir una vida verdaderamente humana es el acrónimo católico para la salvación? Y yo les comprobaré esto en una conferencia futura, donde ellos dicen, el ser salvo significa vivir una vida verdaderamente humana. Eso significa que el reino de Dios para el catolicismo es el reino del catolicismo gobernando al mundo en esta tierra y dándole a cada uno la capacidad de vivir una vida verdaderamente humana. Eso significa lo suficiente para solventar sus necesidades básicas y nada más.
¿Le gusta el nuevo orden mundial? ¿Le gusta? ¿Saben qué? La Biblia lo llama el hombre de pecado. Ahora, existe otra palabra para la redistribución de la riqueza y ya se le ha dado. ¿Cuál es? Se llama hurto, robar. ¿Correcto? La Biblia dice, no hurtarás. Esto significa que uno no debe de tomar de uno que tiene y dárselo a otro. A eso se lo llama hurto, robar. Eso es quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Eso es correcto? Sí. Mientras avancemos, veremos que ese sistema de derechos humanos quebranta a cada uno de los mandamientos de Dios. Cuando Dios le distribuyó la tierra a Israel, ¿cómo fue distribuida? Como una heredad eterna. Era su tierra. Acab, el rey, quería el viñedo de Nabot. Y Nabot le dijo, no pecaré contra el Señor mi Dios, porque esta tierra me ha sido dada como una heredad eterna, y a mí y a mis hijos. Dios le da a cada uno un pedazo que le pertenece. Ellos la toman y lo distribuyen de acuerdo a la necesidad, pero usted paga el cobro. Fascinante. Las circunstancias complejas de nuestros días hacen necesario para la autoridad pública intervenir más a menudo en los asuntos sociales, económicos y culturales. El Concilio del Vaticano II. Eso fue lo que dijo. De manera que ellos van a intervenir en todos los aspectos de su vida. Lob vom Gorbachev für den Papst. Gorbachev alaba al Papa y él dice, el Papa hace bien en exigir un nuevo orden mundial. En 1991, la Crónica de San Francisco ya decía, el Papa exige un nuevo orden mundial. Albert Einstein dice, el deseo de paz por parte de la humanidad solo puede realizarse con la creación de un gobierno mundial. Con todo mi corazón creo que el sistema presente de naciones soberanas solo puede llevar al barbarismo, a la guerra y a la inhumanidad, y que solo la ley puede asegurar el progreso hacia una humanidad pacífica y civilizada. Una declaración interesante por Albert Einstein, que él también declaró, dijo, no existe salvación para la civilización o siquiera para la raza humana, otra que no sea la creación de un gobierno mundial. Este fue Albert Einstein. Y el señor U Thant, anterior secretario general de las Naciones Unidas, ¿qué dijo él? Los federalistas del mundo nos presentan una visión de una humanidad unida, viviendo en paz bajo una orden mundial justa. El corazón de su programa es un mundo bajo ley. Es realista y alcanzable. ¿Qué dijo Mortimer Adler? La paz mundial es imposible sin un gobierno mundial. Winston Churchill. Estos son grandes nombres. No estoy hablando de peces pequeños. La creación de un orden mundial autoritario es el blanco final hacia el cual debemos esforzarnos. Charles de Gaulle, las naciones deben unirse en un gobierno mundial o perecerán. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué tal si creando tanto conflicto que todos estarán dispuestos a renunciar a su soberanía? ¿Saben qué? En Sudáfrica doy esas conferencias al público. La gente está desesperada. Los asaltan, los arrojan de sus tierras, están siendo asesinados, nuestras casas parecen prisiones. No podemos dormir sin tener que atrancar todo. En mi propia cuadra hemos tenido asesinato tras otro y robos violentos, y nada parece ocurrir para resolver el asunto. A la policía ni le importa, ni siquiera salen, porque existe tanta confusión y lucha por todas partes que ni siquiera pueden hacerle frente. Así que ¿a quién le importa de su pequeño problema? De que a lo mejor usted acaba de perder todo. Llévelo al seguro y a ver si lo puede recuperar, sin tener en cuenta el dolor. Ellos llegan, se meten, toman todos sus papeles privados, los queman, no tiene registro de su vida, todo se fue, venden los muebles que no quieren y el resto se quedan con ellos y dicen, váyase. Es tiempo ahora para la redistribución. Tenía antes tierra, ahora es mi tierra. Así es como funciona. Este es el nuevo orden mundial. Bienvenidos al nuevo orden mundial.
Bertrand Russell, las únicas posibilidades ahora son un gobierno mundial o la muerte. El Manifiesto Humanista número 2 nos exhorta a movernos hacia la construcción de una comunidad mundial. Robert Mueller, el anterior asistente al secretario general de las Naciones Unidas, dijo: debemos avanzar tan rápidamente como sea posible hacia un gobierno mundial, una religión mundial, bajo un líder mundial. Me pregunto quién va a ser ese. Estos son grandes, grandes nombres que estoy poniendo en la pantalla. Estos son no son especuladores aquí y allá. Muy a menudo me acusan de especular. Bueno, los grandes especuladores son estas mismas gentes. Ahora, ¿qué de este hombre? Vimos cómo la paz y la unidad iban a llevarse a cabo. Fue grandioso, fue grandioso. Había entusiasmo de paz, unidad, paz, amor y unidad, unidad. Todas las naciones vendrán y adorarán delante del Señor y adorarán a ti, oh Señor. Y todo el mundo se está reuniendo, dice el coro. Y todo el mundo en cada esquina cante. El Papa llama a un nuevo orden mundial, CNN, jueves 1 de enero de 2004. Él hizo que su discurso de Año Nuevo fuera alrededor de un nuevo orden mundial. Quiero decirles hoy que el nuevo orden mundial pretende no solo unir las naciones las cuales Dios había separado, ese es uno de los aspectos, sino que para erradicar el protestantismo de la faz de la tierra. Y particularmente a esa forma de protestantismo que rehúsa inclinarse al César papal. Esa forma de protestantismo va a tener que desaparecer. Y veremos que bajo las circunstancias que serán creadas, esas condiciones ya están puestas en su lugar ahora. Todo está ahí. Y lo voy a poner en la pantalla para ustedes, de manera que no se pierdan las próximas conferencias. Ahora vamos a entrar en un territorio caliente. Pondré las citas en la pantalla donde le dirán quiénes son los que van a crear problemas. Y no crea que es el Islam, es alguien más. No se pierdan los próximos episodios emocionantes. Pero antes de que me vaya, quiero recordarles que Jesús dijo que esto iba a ocurrir. Y si yo sé, y si yo entiendo con toda mi mente y con todo mi corazón que Satanás, porque el dragón le dio su poder y gran autoridad, que está estableciendo su reino aquí en esta tierra, entonces en lugar de desilusionarme y asustarme y volverme histérico, yo sé que el tiempo debe de ser ya muy corto. ¿No es así? Y sé que el Señor debe de venir muy pronto. De manera que, en cuanto me concierne, me he distanciado de toda mi propiedad. Sí, si yo literalmente tengo que llegar a mi casa la semana próxima y encuentro a mi esposa en otro lugar, en otro cuartito pequeño, y mi casa está ocupada por quien sea, entonces voy a decir, ni modo, de todas maneras va a explotar, ¿qué importa? Va a ser destruida con el resplandor de su venida cuando el Señor venga. ¿Por qué no lo toman ahora? Diviértanse mientras puedan. Y yo me voy a otra parte. No me importa tener que construir una casa en un árbol por un tiempo. Eso estará bien. Si se llevan mis coches, bueno, eso está bien también. Vamos a comprar otro y si no lo podemos comprar, bueno, pues caminaremos. ¿Qué interesa? De verdad ya no me interesa. Pero las personas que están perdiendo sus cosas se desesperan. ¿Y qué hacen? Se suicidan. Por los miles
las personas están cometiendo suicidios. Si entienden este mensaje y entienden hacia dónde vamos, ¿cometerían suicidio? No, recuperan ánimo. Y dicen, increíble, de manera que formamos parte de los eventos finales emocionantes. Y eso es exactamente lo que está pasando. La gente recibe ánimo y están entregando sus vidas al Señor Jesucristo. Y están diciendo, Señor, sálvame, no solo de mis pecados, sino que sálvame de este mundo. Estoy anhelando a tu reino. ¿Sabe lo que la política del gobierno es en el reino de Dios? Ya se los dije. Todos en el reino de Dios obtiene una vivienda en la ciudad construida ¿por quién? Por Dios. Y tiene su nombre grabado. ¿Sabían esto? Tienen una vivienda en la ciudad. ¿Qué pasa en el Nuevo Mundo? Dios dice, no tendrán que construir casas y otros las habitarán. De manera que, ¿qué es lo que usted va a estar haciendo? Construirán casas, dice la Biblia, y plantarán viñedos. Y no más plantarán viñedos para que otros se los coman. Se coman de ellos. ¿Qué significa eso? Eso significa que tendrá una vivienda en el campo donde tendrá una granja, la cual Dios bendecirá. ¿Y a quién le pertenece? A usted. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre y para siempre y para siempre. Esta es la política de Dios. De manera que, ¿a quién le interesa lo que están haciendo? ¿A quién le interesa? Y ojo no ha visto ni oído y ha escuchado las maravillas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Eso no solamente incluye la gloria de ver a nuestro Rey en el cielo, incluye todo lo que implica en hacer la vida placentera. Y vale la pena esperar el nuevo reino. En verdad, yo espero al nuevo reino de Dios. Será un gran lugar. Y desgraciadamente, veremos que en este mundo va a ir de mal en peor. Y no les quiero mentir y decirles que se va a mejorar. Les voy a decir que se va a empeorar mucho más. Lo que pasó en la Revolución Francesa es el precursor de lo que pasará en el mundo entero. Habrá anarquía como la que no se imagina. Pero si usted está bajo la protección del Altísimo, nada le pasará a usted. Entonces, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no decir, Señor Jesús, quiero que seas mi Salvador personal? ¿Por qué no decir, Señor, limpia mi vida, caminemos juntos, porque tu gobierno es el único que vale la pena tener? E imaginen ver en su rostro y decir, increíble, este es mi Dios, lo he esperado, Él me salvará.